Estos días están apareciendo varias informaciones relacionadas con el famoso ladrillo, con los activos inmobiliarios que están en los balances de los bancos y que proceden básicamente de créditos no pagados, por un lado, y también de aquellos créditos que no se pagaron y lo que se pasó es que esos activos inmobiliarios se los quedó el banco, ¿no? ¿Cuál es la situación? La situación es que después de leer varias de esas informaciones y ver algunas interpretaciones, creo que el sector financiero español a nivel general tiene que estar preocupado porque esta digestión se está alargando muchísimo. De hecho parece una indigestión permanente, un corte de digestión permanente, ¿no? Y desde luego las noticias no son en este caso muy alentadoras, aunque es verdad que la alegría va por barrios, o la tristeza va por barrios, o la preocupación va por barrios, porque no todas las entidades están en la misma situación, pero de hecho el hecho, quiero decir, de que haya subido, de que hayan aumentado el nivel de activos adjudicados, según hemos visto en algunas informaciones, pues es un dato preocupante. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente esto hace que, por un lado, que la mora no baje. Es decir, ¿en qué sentido? Tú tienes unos créditos allí que no te van a devolver. O que probablemente no te devuelvan, de ahí que la mora, pues aunque baje del 10%, lo normal, cuando cuentan expertos, es que tiene que estar entre el 5 y el 6, con una economía creciendo al nivel al que crece la española. Fíjense que esa mora no termina de dar un gran bajón, evidentemente es porque sigue habiendo impagos y uno no tiene mucho problema en imaginar que muchos de esos impagos y de esa mora que no se va a pagar procede del sector inmobiliario y no tanto, digamos, de los particulares, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es la situación con este tema, con la indigestión? Pues que las entidades, por un lado, no dejan de tener una preocupación permanente en el balance. Por otro, evidentemente, es un dinero, son unas provisiones que no pueden mover. Por otro lado, es decir, además añadimos, todo esto lastra la rentabilidad, por supuesto, y a su vez a las empresas cotizadas, pues evidentemente de alguna manera le afecta. Además hemos leído que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, tiene intención de, o amenaza con no dejar liberar las provisiones para aquellos activos que lleven 3 años en el balance y que no logren venderlos. Bueno, me parece un poco injusto, ¿no? Porque eso lo que te obliga en cierto modo es a venderlo a precio de derribo. Y aunque es verdad que las provisiones en su mayoría están hechas, pero lógicamente pues es un ingreso menor al que se esperaba, y es una amenaza que a mí me parece muy fuerte en el seno de la nueva circular del Banco de España. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Evidentemente pues es un tema muy complicado, ya que a las entidades pues les lastra, les coarta en cierta manera, porque si ese balance estuviera más saneado, pues es muy probable que fueran más rentables, con más beneficios, más rentables, y también que evidentemente a lo mejor pudieran abrir un poquito más la mano desde el punto de vista del crédito, aunque ellos insisten que todavía dan el crédito que dan porque no hay una demanda que sea solvente, sobre todo acorde a los nuevos tiempos, y es que muchas cosas han cambiado desde la crisis. Vamos a ver cómo encaran las diferentes entidades españolas el problema del ladrillo, pero desde luego es una digestión complicada, como yo dije antes, una indigestión permanente.